La lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas del coche con tal intensidad que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Carlos y Isabel viajaban por una carretera secundaria en medio de la nada. La tormenta había comenzado a aumentar, y la única opción era detenerse. «Aquí no hay ni un solo coche», dijo Carlos, mirando por la ventana mientras buscaba alguna señal de vida. Isabel, al lado de él, miró alrededor. La oscuridad de la carretera se extendía por el horizonte, y el sonido de la lluvia parecía envolverlo todo. «¿Qué opinas? ¿Nos quedamos aquí por un rato?», propuso ella, intentando romper el silencio que comenzaba a incomodarlos. Carlos asintió. «Sí, necesitamos descansar. Este clima no nos va a dar tregua», respondió con una sonrisa cansada. Era tarde, y aunque querían seguir conduciendo, sabían que no era seguro. A lo lejos, una pequeña estación de servicio se asomaba, solitaria y algo deteriorada. La luz de una bombilla titilante iluminaba la entrada, pero parecía estar vacía. Isabel vio la señal que indicaba el poste de gasolina y con un suspiro de alivio dijo: «Al menos ahí podremos tomar algo caliente». El coche frenó con suavidad y Carlos estacionó cerca de la entrada. Ambos se miraron, buscando una respuesta en los ojos del otro. Isabel veía el miedo reflejado en los ojos de Carlos, un miedo que no lograba comprender por completo. El aire parecía más pesado dentro del coche. Había algo extraño en ese lugar. Carlos abrió la puerta con un gesto resignado, y el sonido del viento mezclado con la lluvia llenó el vacío de la noche. «Voy a ver qué hay dentro», dijo mientras cerraba la puerta con fuerza. Isabel asintió, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras observaba a Carlos caminar hacia la estación. El interior era aún más extraño que el exterior. Paredes de madera envejecida, estanterías vacías y una sensación de abandono que lo invadió de inmediato. El lugar estaba desordenado, como si hubiera sido abandonado a medias. A pesar de que el pequeño establecimiento parecía operativo, no había señales de vida. Carlos caminó por el pasillo con cautela, intentando no pensar en el ambiente pesado que lo rodeaba. El zumbido del refrigerador que se encontraba en la esquina del local fue lo único que rompió el silencio. Nadie atendía el mostrador. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», gritó, pero su voz resonó en el vacío sin recibir respuesta. Carlos miró alrededor con la sensación de que alguien en algún lugar lo observaba, pero no podía ver nada. Se acercó a la máquina de café, con la esperanza de obtener algo caliente para calmar los nervios. Mientras preparaba su bebida, no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba sucediendo en ese lugar. De repente, escuchó un sonido extraño proveniente del baño, un murmullo, como si alguien estuviera susurrando, o quizás algo peor. Carlos detuvo lo que hacía, el café casi derramándose por la inquietud. Se giró hacia el pasillo oscuro que llevaba a los baños. Un leve escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. La sensación de incomodidad creció. El sonido provenía de uno de los baños, aunque Carlos no podía ver nada a través de la rendija de la puerta. Sintió que el aire a su alrededor se hacía más espeso, como si la atmósfera misma estuviera agobiada por algo invisible. ¿Debería ir a investigar? ¿O debía irse de allí inmediatamente? El murmullo persistió, más fuerte ahora, como si alguien estuviera atrapado dentro. La duda comenzó a invadir la mente de Carlos mientras la tormenta afuera arremetía contra el techo, sumiendo el lugar en una sensación aún más opresiva. No podía quitarse el pensamiento de que algo estaba mal, y de repente se dio cuenta de que no estaba solo en ese lugar. Carlos dio un paso hacia la puerta del baño, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre tirado en el suelo, con una pierna torcida de manera extraña, y el rostro pegado a la entrada del baño femenino. Carlos se detuvo en seco mirando al hombre. A primera vista parecía estar desmayado o inconsciente, pero algo no encajaba. No había sangre, y su postura era demasiado extraña para ser natural. Sin saber qué hacer, Carlos dio un paso más cerca, su mente haciendo rápidos cálculos. ¿Debería ayudar? ¿Podría estar muerto? Mientras se acercaba, el miedo comenzaba a apoderarse de él. El hombre no se movía, y los gemidos provenían de los baños cercanos. Carlos
Con el corazón acelerado, se agachó ligeramente para ver mejor, pero entonces algo lo hizo detenerse por completo. La puerta del baño se abrió lentamente y la sombra de una figura extraña apareció en el umbral. Era un hombre alto, con una barba sucia y ojos que parecían no tener vida, negros como el azabache. Estaba vestido con un atuendo antiguo, como si hubiera salido de una película de terror de otra época. Su presencia era tan desconcertante que Carlos sintió un nudo en el estómago. La figura no dijo una palabra, solo lo observó fijamente, y Carlos sintió que algo en su interior se quebraba. La extraña calma del hombre, junto con su mirada vacía, lo dejó paralizado. Carlos retrocedió instintivamente, pero la figura lo siguió con la mirada. El aire se volvía más espeso, la presión en su pecho se intensificaba, como si no pudiera respirar con normalidad. Cada paso que daba hacia atrás lo sentía como un esfuerzo titánico. ¿Qué era esto? ¿Quién era este hombre? La sensación de que algo terrible estaba por ocurrir lo envolvía. Antes de que pudiera dar más pasos, un ruido metálico llegó de atrás. Carlos giró rápidamente y vio a otro hombre, igual de extraño, de pie junto al mostrador, observándolo con los mismos ojos vacíos y oscuros. Esta vez, Carlos no pudo soportarlo más. La presión era insoportable. El deseo de huir, de escapar de esos ojos fríos, era más fuerte que cualquier otra cosa. Sintió que debía salir de allí de inmediato, pero el miedo lo había dejado casi inmóvil. Las criaturas, si es que así podía llamarlas, no se movían, solo observaban. Carlos ya no podía pensar con claridad. Todo a su alrededor parecía distorsionado por el miedo. De alguna manera, todo parecía haberse detenido, como si el tiempo se hubiera suspendido mientras él luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, algo lo empujó a moverse, a salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Carlos no podía dejar de mirar a los dos hombres. Eran tan extraños, tan inquietantes, que su mente no lograba procesarlo correctamente. El ambiente, que antes había sido solo incómodo, ahora se sentía denso, peligroso. La figura del hombre con la barba sucia comenzó a moverse hacia él, lentamente, como si disfrutara del temor que Carlos irradiaba. La luz del lugar parpadeaba, y la sombra de aquel ser parecía alargarse con cada paso que daba. Carlos intentó retroceder, pero sus piernas parecían no responder. Sentía que una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, como si el aire mismo estuviera oponiéndose a su voluntad de huir. La figura se acercó aún más, y Carlos no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sus ojos, negros y vacíos, lo fijaban, y el contacto visual hacía que el corazón de Carlos latiera de manera errática. ¿Quién eres?, Carlos logró susurrar, su voz temblando. La pregunta parecía absurda, porque no importaba quién fuera este hombre. Lo único que importaba era salir de allí con vida. El ser no respondió. En cambio, su boca se abrió lentamente, revelando una lengua, negra y viscosa que colgaba como una serpiente. Carlos retrocedió, completamente aterrorizado, pero el hombre seguía acercándose. Fue en ese momento cuando una sensación extraña lo invadió. Un cansancio profundo lo rodeó, como si todas sus fuerzas estuvieran siendo drenadas. Era como si una sombra oscura lo estuviera envolviendo, y de repente, todo en su cuerpo le decía que debía quedarse allí, que no había manera de escapar. La criatura levantó una mano torcida, como si estuviera alcanzando algo invisible en el aire. Carlos sintió que algo lo invadía, una sensación indescriptible, como si su mente se estuviera nublando. No entendía lo que estaba pasando, pero su cuerpo le gritaba que no podía quedarse allí ni un segundo más. De repente, el sonido de un portazo rompió el trance. Isabel, desde la puerta de la estación, gritó su nombre. «Carlos, sal de allí. Tenemos que irnos ya». La voz de Isabel fue como un salvavidas, un recordatorio de que aún había una salida, que aún había una esperanza de escapar. Carlos reaccionó como si su cuerpo hubiera recobrado vida. Corrió hacia ella, sintiendo el peso de la criatura detrás de él, esa presencia oscura que lo perseguía. Se lanzó fuera de la estación sin mirar atrás, y apenas tocó el asfalto de la carretera,
La lluvia le golpeó la cara, pero no sintió alivio, solo la necesidad urgente de alejarse de ese lugar. Carlos pisó el acelerador sin mirar atrás, sintiendo el rugido del motor como una vibración en su pecho. La carretera se extendía frente a ellos, vacía, desierta. La lluvia aún azotaba con fuerza el parabrisas, pero ahora su único pensamiento era escapar, huir de aquella sensación, esa presión invisible que los rodeaba. Isabel, sentada a su lado, miraba fuera del coche, su rostro tenso, sus manos apretando el asiento. Cada pocos segundos, volvía a mirar a Carlos, pero no decía nada. Sabía que él estaba tan asustado como ella, pero no entendía completamente lo que había sucedido en ese lugar. Esas figuras, esos ojos negros, ¿qué eran? ¿De dónde venían? No podía dejar de pensar en ello. «Carlos, ¿crees que están detrás de nosotros?», preguntó, su voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Carlos no podía responder. Su mente estaba en otra parte. No era solo el miedo a lo que había sucedido, sino el temor de que aún los estaban observando. Una sensación incómoda de ser seguido se había instalado en su pecho, como una sombra que nunca se iría. Cada ruido en la carretera, cada giro, cada caída de agua sobre el techo del coche parecía amplificado por la tensión. Cada movimiento lo hacía pensar que algo estaba acechando, a la espera de atraparlos. «No lo sé», respondió finalmente, la voz ronca por el terror. «Pero no vamos a parar, no hasta que estemos lejos de aquí». Isabel asintió, pero sabía que no era suficiente. No bastaba con alejarse físicamente de ese lugar. Algo más los perseguía, algo más los seguía. Y no era solo la lluvia o la oscuridad que los rodeaba. Era algo profundo, instintivo, que hacía que su piel se erizara. El reloj avanzaba, pero la sensación de que el peligro estaba más cerca que nunca no se desvanecía. Carlos miró por el retrovisor y sintió una ola de pavor. Un escalofrío recorrió su espalda. No veía nada detrás, solo oscuridad, pero sentía que algo estaba allí, algo invisible que se deslizaba entre las sombras, siguiéndolos, acechando. Un horror indescriptible lo envolvía. Isabel notó su cambio de actitud y lo miró preocupada. «Carlos, ¿qué pasa?», dijo con voz urgente. «¿Por qué estás mirando tanto hacia atrás?». Carlos no podía explicarlo. No podía decirle que sentía como si estuviera siendo observado, que esa presencia extraña no se había ido, que aún los estaba vigilando. No había forma de articular lo que estaba sucediendo en su mente. Carlos y Isabel entraron rápidamente en el edificio de la estación de descanso, buscando refugio, aunque el aire estaba tan cargado que les resultaba difícil respirar. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero en ese momento no importaba lo que pasara afuera. Solo querían escapar de esa sensación, esa presión invisible que los rodeaba. Isabel se dirigió a los baños, y Carlos, con una sensación creciente de incomodidad, decidió quedarse cerca de la puerta vigilando. Todo el entorno estaba desierto, pero la sensación de que no estaban solos no desaparecía. Algo acechaba, algo que no podía ver. Era como si una presencia oscura los estuviera observando desde algún lugar, esperando. «Guillaume». Repente, Carlos sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda. Giró rápidamente, sintiendo que alguien o algo estaba cerca. La figura de una sombra se asomó en el umbral de la puerta de los baños. Sus ojos brillaban con una oscuridad insondable, como si fueran pozos vacíos. No había una forma humana allí, solo algo indescriptible. Era la misma criatura, o al menos eso pensó Carlos. El hombre del baño, el ser que había perseguido su mirada en el puesto de gasolina, estaba ahora ante él, de pie en la entrada de la estación, mirándolo fijamente. Con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho aumentaba, como si el aire mismo estuviera siendo extraído de sus pulmones. «¿Qué quieres?». Carlos no podía dejar de gritar, pero su voz se apagaba, apenas una sombra de su propio terror. La criatura no respondió. En su lugar, su rostro se distorsionó en una mueca grotesca, como si estuviera sonriendo, pero la sonrisa era antinatural, horrible. Su boca se abrió, y Carlos vio un retorcido labio de huesos y carne. Algo se movió dentro de su garganta,
algo que no parecía humano, pero lo peor no fueron los ojos ni la mueca. Era la sensación de que algo horrible estaba a punto de ocurrir, algo que Carlos no podría evitar. En un impulso desesperado, Carlos dio un paso atrás, dispuesto a huir, pero algo lo detuvo. La figura dio un paso hacia él. Sus movimientos eran lentos, pero su presencia, su tamaño, los paralizaba. Carlos intentó moverse, correr, pero sus pies no respondían. En ese instante, un grito agudo rompió el aire. Era Isabel. Carlos se giró rápidamente hacia el sonido. Isabel estaba en la entrada de los baños, mirando hacia atrás, aterrorizada. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sus ojos reflejaban puro pánico. «Carlos, Carlos, corre», gritó, con la voz temblorosa. Carlos se acercó a ella rápidamente, pero algo lo detuvo. En el instante en que dio un paso hacia Isabel, la sombra apareció frente a él, bloqueando su camino. La criatura se erguía ante ellos, casi tocando el techo, una presencia ominosa y repulsiva que parecía desbordar la realidad misma. De sus ojos surgió una oscuridad profunda, como si intentara absorberlos, tragarlos. Carlos trató de empujar a Isabel hacia atrás, hacia el coche, pero sus piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en un campo de fuerzas invisibles. Isabel, desconcertada, lo miraba con desesperación, pero no podía moverse. La criatura había tomado control del ambiente, estaba en todas partes, y no importaba cuán lejos intentaran escapar.